Oración de su santidad Benedicto XIII a Jesús misericordioso. Misericordiosísimo Señor Jesús, por tu agonía y sudor de sangre, por tu muerte en la cruz y tu gloriosa resurrección y ascensión al cielo, líbranos de la muerte repentina e imprevista, o en pecado o sin arrepentimiento verdadero. Benignísimo Señor Jesús, por tu humillante y dolorosa flagelación, por tu coronación de espinas, por tu cruz y pasión amarguísimas, y por tu bondad y el inmenso amor que nos tienes, humildemente te rogamos, no permitas que muramos repentinamente y sin estar debidamente preparados, ni que pasemos de esta vida a la eternidad sin haber recibido, con la bendición debida disposición de los santos sacramentos. Amadísimo Señor Jesús, nuestro Dios y Redentor, por todos tus trabajos y dolores, por tu preciosa sangre y por las heridas que los clavos te hicieron, por aquellas palabras últimas que dijiste en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con toda confianza te rogamos, no nos arranques de este mundo sin haber recibido tu perdón. Danos, te lo suplicamos, ocasión para hacer penitencia por nuestros pecados y preparar nuestra oración, nuestra paciencia y nuestras buenas obras, un tránsito feliz a tu amistad, de esta vida a la eterna, donde podamos amarte con todo nuestro corazón y alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 17 de marzo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días, y todos los demás, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Vamos, bueno, también son bienvenidos todos los que nos ayudan, y la acción de gracias siempre a todos aquellos hermanitos que nos ayudan y nos colaboran en posicionar los videos en las distintas redes, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Dios los bendiga, Dios bendiga su labor. Dios bendiga a los patrocinadores, a los que nos apoyan, a los oferentes. Dios los bendiga. Aquellos que nos ayudan a través, consignando a través del NECI 301 551 21 61, que está a nombre de Milena Bermúdez. Ese servicio lo prestamos para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé discernimiento, que nos dé las palabras, que haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Claudita, bienvenida, el Señor la bendiga. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, para los que están en sala, para los que nos van a ver prontamente y para todos los que se unen en este momento. Pongámonos en la presencia de Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, un día más de vida que nos regalas. Aquí estamos, Señor, para escucharte y, ¿por qué no, Señor, para hacer tu voluntad? Bendito seas, amado Señor. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos regalaste en esta semana que terminamos, por esta semana que empieza. La colocamos en tus manos. Colocamos, Señor, nuestra vida, colocamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sueños, todo lo que anhelamos, Papito Dios, lo colocamos en tus preciosas manos para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Señor, que no sea una orden, sino que sea una súplica desde nuestro corazón para clamarte, Señor, que tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros enemigos, Señor, bendice a nuestros amigos también, amado Señor, a todos los que nos rodean, Papito Dios. Son tus hijos, son nuestros hermanos, que los podamos ver con el amor con que tú nos ves, Papito Dios. Gracias, amado Señor, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, por lo que estás obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que
tú haces para que te podamos encontrar, para que te busquemos, para que estemos también pendientes de ti como tú lo estás de cada uno. Bendito seas, glorificado seas, Señor. Gracias, amado Señor, te entregamos esta horita, nos disponemos, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para que seas tú hablándonos, Papito Dios, que podamos hacer vida a esta palabra. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, vamos a pasar a escuchar las lecturas y después haremos un silencio para meditar y poderlas exponer. Empezamos con la primera lectura. Norita, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llevaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros, era ya un torrente que no se podía vadear, sino cruzar a nado. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vení a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie quien me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Para cuando llego yo, otros se me han adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tome la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a dar unos minuticos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, nos dé una idea qué nos quiere decir estos textos hoy y los podamos compartir. Entonces, demos un minutico para que reflexionemos. Bueno, vamos entonces a dar paso. ¿Quién quiere aportarnos qué le dice el Espíritu Santo? Por allí veo una manita alzada. ¿Quién está? Muy buenos días. Yo, Buenos María días. Nancy. Sí, señora, Bueno, buenos días. que me da como una pequeña tristeza, como veo que aquellos se preocupan más por la forma que el fondo, o sea, en vez de alegrarse por el bien y por la bendición tan maravillosa de aquel paralítico, se ponen con privilegia, se ponen con esas actitudes tan egoístas, psicorrígidas, envidiosas, o sea, unas personas que son tan cuadriculadas que viven en un metro cuadrado y si se pasan de una rayita o si alguien se pasa esa rayita, arman una tormenta en un vaso de agua. De verdad que en vez de alegrarse, como ya lo dije, por ese bien, en vez de admirar, sacan, o sea, dejan ver y transmiten, o sea, si no hablaran, transmiten esa envidia, esa rabia, de esa psicorrigidez.
dice un dicho, si no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor quédese callado. O sea, si ellos les molesta, pues quédese callado, dejen que la persona viva la alegría de su sanación. Es Jesús. Y todo este tiempo lo han estado persiguiendo por eso, o sea, ¿qué es eso? Y eso no es muy diferente a cosas que pasan en la cotidianidad, no solo en milagros tan extraordinarios, sino en cosas sencillas, como que dejamos ver, así sea sin hablar, la envidia, la rabia, la cosa de que el otro crezca, de que el otro surja, de que el otro lo intente, de que el otro esté ahí y pueda que no lo busquemos para matarlo, pero con la crítica, con la sola mirada y con la sola actitud hacemos de todo. Entonces, ese es el papel de uno. Los otros, que ante actitudes que no nos gusten, nos volvemos tan hipersensibles, pero tan hipersensibles que todo, a veces caemos en el dramatismo. Tampoco, no, mire, la primera lectura nos habla de un proceso, yo lo veo así como un proceso. El agua, que ya hemos hablado el agua que va subiendo, que va llegando, que va traspasando, que va limpiando y que finalmente, mire, es un torrente que crece, pero todo es como un proceso, un proceso. Me encanta que dice que va nuevos frutos cada mes. Si nosotros estamos con el Señor en esa agua y esperando los procesos, así caigamos, no importa. En el proceso nos caemos, pues nos levantamos. En el proceso nos encontramos con gente con mala actitud, pues no le ponemos, son cosas triviales, no le pongamos atención, no nos dejemos contagiar de la mala actitud de otros. Dignamente con la cabeza en alto, así nos caigamos. Aquí el verdadero mérito no está en no caerse. El verdadero mérito es levantarse, saber levantarse. Y como dice el Salmo, el Señor del universo está con nosotros, está con cada uno de nosotros. No debemos pegarnos de trivialidades. Él es nuestra casa, Él es el Dios de Jacob y de todos. Vivamos los procesos con humildad, sin envidias, sin que cosas que así no sean aparentemente pecado, no está dentro del decálogo y las 630 y pico leyes, sino que nos estanca, no nos ayuda a crecer, crean divisiones, nos ayuda el fruto que Dios quiere, incluso nosotros mismos, si no vivimos los procesos, si no tenemos humildad, nos podemos quedar estancados y metidos ahí, en esa zona de confort. Y es más fácil quedarnos ahí que darle la mano al Señor para que nos ayude a levantar. Y lo fácil no es tan agradable. Para mí, cuando uno tiene que esforzarse un poquitico más, eso es más gratificante y da fruto. En el nombre del Señor, da fruto, el fruto que el Señor quiere. Muchas gracias. Muy bien, Nancy, muchas gracias. María Ruth, bien pueda, siga, bienvenida. Hola, mi Claudita, buenos días para todos, hermanitos, yo les bendiga. Bueno, en la primera lectura yo veo solamente esta vida, eh, la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre todo el universo, la verdad. Sabemos, como lo decía María Nancy, que hablamos del agua y del Espíritu Santo de Dios. A medida que nosotros, aquí, a medida que es algo pequeño, un hilo de agua, que se convierte en torrente, en río profundo, me hace pensar cuando nosotros, cuando cada vez que era el Espíritu Santo de Dios está ahí, ¿sí? Pero a medida que vamos madurando, creciendo en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo esto se va inundando de agua, que nos llenamos, y como le decía María Nancy, es un proceso que para unos puede ser más rápido, para otros mucho más lento, pero el proceso está ahí. Y a medida que de verdad el Espíritu Santo de Dios va creciendo en nuestro ser, en nuestra mente, que nos transforma, porque ese es
el único poder transformador que es el poder de Dios en nosotros. Él es el único que puede transformarnos. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios actúe, pues llega ahí, como lo dice, llega a la estepa, llega a las orillas, llega a todas partes, y es cuando nosotros en las misiones, en nuestro testimonio diario de vida, podemos nosotros eh, mostrar esa gracia y hablar de lo que sabemos, de la vida del Señor, de la gloria de Dios, para que otros también eh, escuchen. Aquí dice, como lo decía María Nancy también, que los árboles dan fruto constantemente. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, los frutos se ven. Esos árboles, ese árbol plantado a la orilla del río, y eso es de nuevo otra vez el agua. Y en el Salmo, pues proclama de verdad la grandeza y la confianza que nosotros tenemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que nos ama, que nos llena de su gracia y de su misericordia, que Él es el refugio, que es nuestra fortaleza. Todo eso lo entendemos a medida que vivimos este proceso de madurez espiritual. Y en el Evangelio, pues nos damos cuenta la plenitud que Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, a darnos la vida eterna, a darnos la salvación, que es lo que el Señor no viene a darnos. Jesús viene para mostrarnos ese Padre misericordioso y sobre todo para dejar ese Espíritu Santo. De Él se va, pero como lo dicen en esta cuaresma, tenemos que pensar que vivimos ese arrepentimiento, esa conversión, pero también vivimos la gracia de vivir, es la esperanza de que Jesús da la vida por nosotros, pero que no se queda ahí, Él no se queda en la tumba, Él resucita, esa es la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Entonces, que la gracia del Espíritu Santo siga creciendo en cada uno de nosotros y que de verdad forme, porque llega al mar y todo lo que toque el Espíritu Santo de Dios se vuelve santo, se vuelve bueno, todo es bueno. Entonces, que sea el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que podamos seguir ese proceso que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que solo Él puede llenarnos de su gracia y de su amor. Amén. Muchas gracias. Celina, buenos días, bienvenida. Gracias, gracias, Claudita. Muy buenos días, comunidad. Y un abrazo para todos los hermanos que siguen y mantienen este contacto con nuestra comunidad. Bueno, voy a través de la palabra, yo encuentro que el Señor nos habla del agua viva. ¿Cómo brota el agua viva para llegar a nuestras vidas, para llegar a cada uno de nosotros? Qué maravilloso encuentro nos enseña aquí la profecía de Ezequiel. Por dónde fluye, cómo fluye, de qué manera. Esto es como cuando nosotros vamos a través de diferentes etapas, vamos cambiando, vamos transformándonos y llegamos a un punto en el cual encontramos esa agua viva del Señor. Es el Espíritu del Señor que está sobre ella, que fluye en cada uno de nosotros. Esto nos ilumina para ese cambio, para esa transformación. Cuando nosotros sentimos en nuestro interior ese cambio, también nos alegramos porque sabemos que el Señor es el que está obrando, el que está haciendo que su obra crezca, se mantenga ante los ojos de quienes nos ven. Qué maravilloso decirle, Señor, gracias, como lo dice el salmista. Señor, gracias. Tú eres el Señor del universo porque te palpamos, Señor, en esa agua viva. Te palpamos, Señor, en la luz del día. Te palpamos, Señor, en todo aquel que se nos acerca y nos mira con ojos de Dios, con ojos misericordiosos. Señor, gracias. Cuando las personas nos tienden la manito, cuando nos dan un esfuerzo, porque a veces nosotros no podemos. Señor, gracias por encontrar en el camino esos ángeles que nos tienden la mano y eres tú, Señor. Qué maravilloso agradecerte siempre. Y esta misma gracia y bondad la encontramos a través del Evangelio. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Qué maravilloso cuando le dice, ¿quieres quedar sano? Esta misma réplica nos la dice hoy el Señor a cada uno de nosotros. Hoy quieres quedar sano. Si nosotros reflexionamos, ¿de qué estoy enfermo?
Tenemos muchísimas enfermedades espirituales, físicas. Quizás todas ellas nos enseñan a que debemos dejar atrás el egoísmo, dejar atrás la pereza, dejar atrás aquello que nos tropieza y nos implica un pequeño sacrificio. Ese pequeño sacrificio es el que nos invita hoy el Señor a tomar, a beber de esa agua viva, dejar atrás todo aquello que nos entorpece. Y aquello que nos entorpece es quizás la desidia, aquellas malas obras, aquello que nos vuelve y nos taladra por dentro, pero que nos deja huellas, y esas huellas son las que nos hacen que busquemos a Dios. Lo buscamos en dónde, donde hay cambio, donde fluye el agua viva, como lo manifiesta hoy el Señor. Hagamos de nosotros ese cambio maravilloso, que reflejemos la acción del Espíritu Santo a través de esa agua que fluye en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Claudita. A ti, Celina, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Bueno. Entonces, mientras el Espíritu Santo nos mueve a seguir participando, voy a hacer mi intervención. Bueno, en la primera lectura encontramos, si nosotros miramos de dónde empieza a nacer ese río no nace del templo del Señor, ¿cierto? Aquí dice que la entrada del templo del Señor empieza debajo del umbral del templo, nace el río. Nos está mostrando que el río no nace de un edificio, no nace en un palacio, no nace en una plaza de mercado, no nace en la casa del rey, sino que nace debajo del templo. ¿Y quién hay en el templo? Siempre cuando vamos al templo vamos a buscar a Dios, vamos a buscar al dueño de nuestra vida. Entonces nos damos cuenta, y siempre lo hemos analizado y lo hemos hablado, que Dios es el agua, ¿cierto? Él es la fuente. Recordemos cuando se encontró con la mujer samaritana y le dijo pues que Él le daría del agua eterna. Entonces Dios es la fuente, Dios es el agua, Dios es el que nos provee. ¿Qué trae un río? ¿Qué trae el agua? El agua nos trae vida, nos trae crecimiento, nos da vitalidad, nos da alivio, nos da esperanza, nos da seguridad. El agua nos limpia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender y acogernos a esa agua que es Él. Él es el agua de vida eterna y es a Él a quien tenemos que mirar. Entonces se dice que la vida fluye de Dios, porque Dios es la fuente. Yo también analizaba en este libro, es que nos hace una invitación. ¿Nos hace una invitación a qué? A adentrarnos en Él. Cuando aquí dice que lo llevó, empezó y metió los pies, que le llegó el agua hasta los pies, que le subió a las rodillas, que ya llegó un punto en que ya no se podía pasar caminando, sino ya tenía que ser nadando. Entonces es como empezamos nosotros esta vida espiritual, este caminar. ¿Cuánta gente nos pregunta cómo debo orar, cómo oro? Entonces estamos en ese caminar hacia adentrarnos hacia la vida de Jesús, hacia conocerlo a Él, a podernos pues llegar a imitar, porque es el camino que estamos haciendo, ¿cierto? Poder llegar a imitar a ese Jesús, a sus obras, a todo lo que es Él. Entonces vemos que nosotros empezamos un caminar, como ya lo han dicho todos ustedes, esa agua hasta los rodillos, hasta los tobillos, es como el primer paso que nosotros damos, que es con la oración, ¿sí? Ahí empezamos a caminar, ahí nos vamos adentrando a buscarlo a Él. Entonces, ¿cómo empezamos? Con la oración. Entonces empezamos con esa oración. Después, ya cuando nos llega a las rodillas, es cuando ya hemos caminado un poquito más, entonces ya empezamos como a buscar esa pureza de nuestro corazón,
a mirarnos hacia adentro y ya empezamos a cambiar. Y cuando ya hemos empezado ese caminar y cuando ya nos hemos ido metiendo, entonces ya nos adentramos y ya conocemos más de la vida del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos en los grupos de oración, conocer de Dios. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía es a conocer de Dios, sino que desafortunadamente nosotros vamos a la Eucaristía, pero no ponemos mucho cuidado a las lecturas y no las reflexionamos. De pronto en el grupo de oración tenemos un poquito más de tiempo para poder reflexionar y para poder conocer de la vida de Jesús y poderlo imitar, que es hasta donde nos está invitando. Que nosotros lleguemos como hasta esa altura de Él, que tengamos esa profundidad y que lleguemos hasta el punto que ya, como lo cantamos en la canción de que cuán grande es el amor de Dios, que sea en longitud, que sea profundo, que sea ancho, que lleguemos a esa altura del amor de Cristo. O sea, que nosotros podamos amar como nos ama Jesús, como nos ama Cristo, como nos ama Dios. Es tanto el amor que nos tiene que dése cuenta que Él dice que el agua, el torrente va corriendo hasta que llega al mar muerto. El mar muerto, acordémonos que el mar es el mundo, el muerto es el pecado, son las transgresiones, son todo lo feo que hay en nuestra vida. Y el Señor hace que ese río, cuando toca ese mar muerto, se vuelva vida, porque habrán peces, habrá de dónde comer, y esa ribera está llena de árboles y de árboles frutales. O sea, el Señor siempre está tan pendiente de nosotros que Él no nos desampara. Él dice, tendrán comida, o sea, cuida también su naturaleza, cuida todo. Por eso Él dice, el Señor del universo está con nosotros, porque Él está pendiente de todos los detalles y todo lo hizo tan perfecto para nosotros, y nosotros a veces no lo logramos entender y más bien empezamos a destruir la naturaleza y después terminamos destruyéndonos nosotros mismos. Y si no, pues démonos cuenta cómo nos destruimos cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando cogemos un vicio, cuando le damos cabida a las cosas que nos ofrece el mundo y que eso nos va apartando de ese río, de esa agua, de esa fuente que es Él. Entonces, veo que hay mucho que reflexionar en este texto de Ezequiel, mucho que entender, sobre todo esa invitación que nos está haciendo el Señor, que es a que lo busquemos y a que profundicemos en su amor y a que profundicemos en su obra. En el Evangelio me llama mucho la atención esta piscina de Betesda, ¿cierto? Démonos cuenta que como en la primera lectura tenemos un mar muerto, que es el mar, les decía yo, que es el mundo, y lo muerto es el pecado. Esta piscina de Betesda es como una superstición, porque la gente creía que si llegaban allá, que cuando el agua se moviera, iban a quedar sanos. Entonces, eso es las creencias que a veces nosotros tenemos. Nosotros creemos que si vamos a que nos digan, nos lean las cartas, nos lean el cigarrillo, sí, ya ahí vamos a encontrar la solución a nuestros problemas, y hemos descuidado que la solución a nuestros problemas es Él, la fuente que es Dios. Nosotros venimos de Él, pues a Él vamos a volver. Entonces, es esa importancia que le damos a las cosas superficiales y a donde no buscamos. Ahora, el Señor le habla, se dirige a uno de ellos que ha estado brigando por muchos años a poder entrar en esas aguas, ¿cierto? O sea, tiene la creencia, se sobreentiende que esta gente que está allí, todos estos enfermos no conocen de Dios, no conocen de Jesús, entonces ellos tienen la creencia de que es en el agua donde se van a sanar. Y pues desafortunadamente no es así, porque nosotros no tenemos que creerle a la naturaleza, sino que tenemos que creerle al que creó la naturaleza. Entonces esta parte me llamaba mucho la atención cuando estaba analizando y decía, pues así nos pasa, ¿no? Ahora, como ellos no conocen de Jesús, como ellos no saben de Dios, entonces este hombre, cuando el Señor le dice que si quiere quedar sano, es mirar lo respetuoso que es el Señor, cómo nos ha dado esa libertad de que nosotros escojamos pues para dónde vamos, ¿cierto? Entonces, Él es tan respetuoso que Él le pregunta que si quiere ser sano, y uno dice, pero Señor, ¿por qué hace esa pregunta en vez de sanarlo? No,
por el mismo respeto que nos tiene, él le pregunta, porque si nosotros miramos también otro detalle es que hay mucha gente que sabe de su pecado y prefiere seguir en su pecado antes que buscar la solución. Sabe que el pecado lo lleva a la muerte, no a una muerte física, pero sí a una muerte espiritual, nos lleva a una muerte, a una separación del amor de Dios. Entonces, preferimos seguir ahí en esa postración, como decía Nancy, nos acomodamos y nos quedamos ahí, sabiendo cuando ya empezamos a conocer de Dios que eso no está bien. Entonces, y hay mucha gente que se queda ahí. Nosotros hace muchos años, al grupo de oración llegó un señor casado, pero pues tenía su sucursal y él le dijo a Norman, le dijo, pues usted habla muchas cosas que son verdad y todo, pero pues la verdad yo no vuelvo al grupo de oración porque pues él no pensaba dejar a la señora, o sea, él no quería cambiar. Él no quería dejar su sucursal y definitivamente no volvió al grupo de oración. Entonces, pues a uno le da mucho pesar porque la gente no logra entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Así pasaba con este pobre paralítico. Ahora siempre he mirado algo que a nosotros nos preguntan algo y contestamos otra cosa, ¿cierto? El Señor dijo, ¿quieres quedar sano? Y él se puso a ponerle quejas. Es que llevo 38 años aquí postrado, es que nadie pasa y me da la mano, es que todos se tiran, todos es mirando. O sea, hablábamos de un egoísmo, ahorita ustedes lo decían, de ese egoísmo que nos está carcomiendo y se nos olvida el de al lado, se nos olvida el que está más abajo de nosotros y no le damos la mano. Solamente estamos pensando como en apostar cuál es el primero que va a llegar a meterse al agua, cuál es el primero que va a llegar a encontrar el milagro. Entonces, pues no, yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo de Cuaresma para analizar estos detalles, hasta dónde yo soy egoísta y hasta dónde yo doy de lo que tengo. Es como el llamado de atención que nos está haciendo el Señor. Aquí el Señor también vemos otro detalle que el Señor le dice, él lo sanó y listo, el Señor se fue y no sabe el paralítico quién es el que lo sana. Lo que decía Nancy, estos que estaban detrás del Señor, pues era por el odio que le tenían, no miraban lo bonito que había hecho el Señor, el milagro que había hecho, sino era para juzgar porque estaba haciéndolo en un sábado y ellos son muy vigilantes y son muy cuadriculados y son muy pegados a la norma y entonces porque cogió la camilla, eso era como si hubiera cogido un atado de madera o un bulto de algo y lo hubiera llevado y eso es un trabajo y para ellos observaban mucho el sábado que el Señor había dicho que el sábado era para descansar, el sábado era para reposar. Entonces, por eso no se fijaron en lo que había hecho, no entendieron que el reposo no es tanto material y sí es material porque es que es el día para nosotros, el reposo quiere decir tranquilidad, el reposo es estar tranquilos, soltar nuestro pecado, soltar lo que nos ata, soltar lo que nos mantiene ahí sometidos. Es a eso que el Señor dice, saque un tiempo para que se mire hacia adentro y empiece a soltar lo que tiene que soltar. Deje que yo haga la obra en usted, que yo lo voy a sanar, ¿cierto? Es como lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, hay que ver que hay muchos detalles en estas lecturas que nos invitan a que reflexionemos. Ahora, recuerden que también dice que él se lo volvió a encontrar en el templo y le dijo, ojo, váyase y no peque más. O sea, la sanación no tiene que ser solamente física, la sanación tiene que ser integral, la sanación tiene que ser espiritual, porque cuando yo estoy aliviada, cuando yo ya he salido del problema, se me olvida que hay un Dios que obró por mí y yo sigo brincando por el mundo y yo sigo contaminándome y se me olvida de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, por eso el Señor le dice, mucho cuidado con lo que sea. O sea, tenemos que pedir la sanación, pero tenemos también que buscar la confesión y la reconciliación con Dios y cuidar esa bendición y cuidar esa reconciliación. Porque no es que me sane y entonces como yo ya estoy aliviada, entonces yo vuelvo al vicio, yo vuelvo a mis andadas, porque yo tengo un Dios bombero que siempre que yo venga a Él me va a sanar. Entonces, mucho cuidado porque lo que estamos buscando aquí es la salvación eterna. Entonces, esa es mi reflexión.
Les agradezco mucho. Entonces le damos paso a Norman. Norman, bienvenido. Gracias, Claudita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Quién es Jesús? Jesús es el agua de vida. Jesús es el Dios con nosotros, el Emanuel. En este caminar de la Cuaresma hacia la Semana Santa, necesitamos descubrir más y más quién es Jesús para nosotros. ¿Qué es lo que Él viene a hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere realizar en nosotros? Precisamente para nosotros poder estar en la actitud correcta y en la disposición correcta cuando Él venga, cuando Él se manifieste, cuando Él se entregue, cuando derrame su sangre, cuando resucite. ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces, como ustedes lo decían en la primera lectura, Jesús es el templo, pero Jesús también es el río de agua viva. Ese río que da fruto, ese río que sana, ese río que todo lo transforma, que todo lo cambia. Si ustedes miran en la lectura del profeta Ezequiel, saltamos del verso 9 al verso 12. O sea, no estamos leyendo el verso 10 y 11. Particularmente el verso 11 nos va a hablar de qué pasa con alguna parte de esa agua, con alguna parte de ese cauce, de ese río, y dice que alguna parte llega a algunas ciénagas o se estanca y solo sirve para sacar sal. En otras traducciones dice que esa agua se daña. Quiere decir que al conocer a Jesús podemos tener dos posibilidades. O la posibilidad de crecer en la gracia, como le está mostrando Ezequiel, cuando primero mide 500 metros y el agua da los tobillos, 500 más y da las rodillas, 500 más y da la cintura, 500 más y ya es un río que no se puede cruzar sino a nado. La gracia es creciente, la gracia no es estática. No se trata de que yo me bauticé y ya quedé bautizado. Eso era lo que yo necesitaba, eso era lo que yo quería, ya soy feliz. No, algo está pasando, algo tiene que suceder, algo tiene que comenzar a cambiar y algo tiene que comenzar a crecer en nuestras vidas. Entonces la gracia de Dios es dinámica, es creciente, pero el hecho de que la gracia haya tocado mi vida, el hecho de que la gracia haya pasado por mi vida, de que la gracia ya me haya empapado, no quiere decir el hecho de que yo sea bautizado, el hecho de que sea confirmado, el hecho de que sea casado, el hecho de que sea consagrado, no quiere necesariamente decir que esa gracia siempre va a tener crecimiento. Puede darse el caso de que se estanque. Puede darse el caso de que se corrompa, puede darse el caso de que se desperdicie. Puede darse ese caso. Lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra actitud?
¿Cuál será mi actitud ante la gracia del Señor? Ante ese río de agua viva, torrente de agua viva. ¿Cuál será mi actitud? ¿Quiero yo que la gracia crezca en mí? ¿Quiero yo que la gracia abunde en mí? ¿Quiero yo que la gracia sea dinámica, que fluya, que se mueva, que actúe, que transforme, que cambie, que renueve, que sane, que libere? ¿O quiero tener una gracia estancada? No depende del Señor, no depende de Dios, depende de mí. La gracia de Dios a través nuestro puede hacer maravillas, portentos, milagros, señales, prodigios. La gracia de Dios puede hacer cosas extraordinarias en nosotros y a través de nosotros, pero no depende de Dios. No depende de Dios si nosotros no la queremos dejar actuar, si nosotros no queremos darle la libertad, la oportunidad de que pueda actuar a través de nosotros. Si siempre tenemos peros, si siempre tenemos excusas, si siempre tenemos miedo, si siempre tenemos dudas, pues va a ser muy difícil. En cambio, si dejamos que como el agua obre, fluya, corra, mire que el agua no la detienen las piedras, el agua no la detienen los árboles, el agua no la detienen los abismos. Y es increíble, ¿no? Saber que nosotros los hombres podemos detener, estancar la gracia. Nosotros sí podemos hacerlo. No son los problemas los que estancan la gracia. No son las dificultades, no es la ignorancia, no es la falta de conocimiento. Tampoco es el intelecto el que estanca la gracia. Es la actitud del ser humano, es la actitud del creyente, es la actitud del cristiano lo que puede estancar la gracia. Pero por lo menos ese texto de Ezequiel es un texto de esperanza, ¿no? Es un texto que nos ayuda a tener fe. ¿Por qué? Después del año 722 a.C., viene el imperio asirio, el imperio persa, el imperio babilónico. Acaba con todo, destruye todo. Y es en este momento donde el pueblo de Israel, donde nace Ezequiel y profetiza Ezequiel. Es en medio de ese no tener nada, es en medio de ese faltarles todo, es en medio de ese exilio, es en medio de esa tragedia, es en medio de esa tragedia que aparece Ezequiel y con este texto les está dando fe y esperanza, les está diciendo no se afanen, las cosas van a cambiar. ¿Quién de nosotros no ha pasado por problemas, por dificultades, por crisis? Todos. ¿Quién de nosotros no ha estado enfermo? Todos. Y el profeta nos está diciendo, como le estaba diciendo en ese momento al pueblo dividido, al pueblo que está en un ocaso, en un ocaso. Miren que el ocaso es al occidente, ¿no? El ocaso es al occidente. Mientras que al este, o sea, al oriente, es el nacimiento. Y ese río se dirige al este, a donde nace la fe, a donde nacen las esperanzas. En la Biblia, Jesucristo es el sol. Ese río de gracia se dirige hacia Jesucristo, se dirige hacia el sol. Se dirige a donde nace la fe, a donde nace la vida, a donde nace todo lo bueno.
En medio de los problemas y en medio de las dificultades y en medio de la oscuridad, Ezequiel está dando una voz de esperanza, de ánimo. Les está diciendo, no se venzan, no se derroten, no se desanimen, no se cansen, no se angustien, no se amarguen. Entonces, muchas veces de los gloriosos podemos pasar a los dolorosos. Muchas veces del éxito podemos pasar al fracaso. Eso es normal. Pero nosotros no queremos vivir eso. No queremos que nos pase eso. Israel, de ser un pueblo pujante, de ser un pueblo fuerte, de ser un pueblo grande, de ser un pueblo numeroso, de ser un pueblo organizado, pasó a ser todo lo contrario. Y Ezequiel les está diciendo, tranquilos que hay un futuro. Tranquilos, no se afanen. Las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, pero depende de nuestra actitud. Depende de cuál va a ser la posición que tomemos nosotros ante ese río de gracia que nos viene. Ante esa fuente de vida que nos viene, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Y en el Evangelio encontramos cuál fue la actitud. Desafortunadamente. Diría yo desafortunadamente porque es en el Evangelio, bueno, donde encontramos, dice, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, al templo. Luego vamos a entender que el templo es Jesús. Y luego vamos a entender que nosotros somos el templo, Primera de Corintios 3:16. Claro, en la primera lectura está haciendo de pronto referencia al templo material de ladrillo. Y cuando se refiere a nosotros, se refiere al templo espiritual. ¿Acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo de siempre, nos puede suceder lo de siempre, mis hermanos, que nosotros como católicos nos quedamos contemplando el templo y ¡ay, tan bonito! Hay que ir al templo. La palabra de Dios nos dijo hoy que hay que ir al templo porque en el templo es donde brota la gracia. Pero ¿será de ese templo de ladrillo que está hablando? Necesariamente. Necesariamente. O tal vez nos está diciendo que esa gracia va a brotar, está brotando y quiere brotar desde lo más profundo de nuestros corazones, porque somos el templo. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Si tú me pidieras agua a mí y tú bebieras de esta agua, de tu corazón brotarían torrentes de agua viva. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su corazón brotarán torrentes de agua viva. El católico religioso a lo mejor solo quiere quedar en la primera idea, el templo. Voy al templo. Si ven, el grupo de oración se tiene que hacer es en el templo. Si ven, la misa solamente se puede hacer en el templo. En el templo y en el templo y en el templo. Pero se nos olvida que somos templo. Y entonces estaba allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 portales y allí estaban echando muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo, 38 años, 38 años, por Dios. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, sabiendo, conocía, hizo un discernimiento, por lo menos le preguntó, a lo mejor le habló. Le dice, ¿quieres quedar sano?
Está mirando la actitud. No está mirando la necesidad, está mirando la actitud. No solamente está diciendo, sí, claro, sino, venga, yo quiero saber usted cómo está, porque si el problema es físico, pues eso es una cosa, pero si el problema es de corazón, es otra cosa. Yo creo que la cristiandad hoy está enferma del corazón, de actitud. El enfermo le contestó, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Muy bien lo dijo Claudita, era como un agüero, como algo así. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Entonces parece que creían que cuando se moviera el agua, el primero que tocara el agua, ahí quedaba sano. Pero es bonito entender algo. La gente no se sanaba por el agua. La gente se sanaba cuando el agua se movía. Cuando el agua se movía. Y yo creo que nosotros tenemos que ser ese Bethesda. Nosotros tenemos que lograr que el agua en nosotros se mueva y no que esté estancada, no que esté quieta. Tenemos que mirar la manera, la forma de hacer que se mueva el agua en nosotros, que se agite el agua en nosotros. Si yo voy al grupo de oración y todos están cantando muy alegres, ¿sí? Siento en mi alma un avivamiento del poder. Y yo o no me la sé, o siempre siento en mi alma un avivamiento. Como quien no quiere la cosa. Pues, ¿cómo me quiero sanar? Si mientras estamos recibiendo la enseñanza, estoy de cuerpo presente, pero de mente ausente, ¿cómo me quiero sanar? Si tengo una actitud de apatía, de afán, yo quiero que esto se acabe rápido, yo quiero que esto, o cuando voy a la misa, ay, no, esto está demasiado largo, ya lleva media hora esta misa, no, si mi actitud no es la correcta, si no estoy en lo que estoy, si no me esmero, si no me esfuerzo, si no le pongo amor, cariño a lo que estoy haciendo, pues ni modos, mis hermanos, ni modos. Entonces la clave estaba no en que metieran a este muchacho, sino en que el agua se moviera, porque el primero que tocara el agua que se movía, quedaba sano. Entonces por eso él se queja de que siempre hay otro que se le adelanta. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Yo no sé por qué a Jesús le daba por precisamente ponerse a sanar los sábados, sabiendo que se iba a meter en problemas. Pero hay algunos que somos así, ¿no? Como tercos, como que le aprendimos a Jesús. Norma, ¿para qué se pone a hacer esto? ¿Para qué se pone a hacer aquello? ¿Para qué se pone a predicar? ¿Para qué se pone a decir? ¿Para qué se pone a hablar? ¿Para qué? Si se va a meter en problemas. Sí. Porque la mayoría de las personas quieres evitar los problemas. Y evitando los problemas, apacigua las aguas. Y apaciguando las aguas, apacigua al espíritu. Y apaciguando al espíritu no se hace instrumento de salvación. No se hace canal de salvación. Pero bueno, a Jesús le dio por ponerse a sanar enfermos y ponerlos a cargar sus camillas en sábado. Y él le contestó, bueno, entonces le preguntaron, ¿no? Y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla, no se puede cargar la camilla. Venga, ¿qué es más importante, cargar la camilla o haber sido sano de 38 años de estar enfermo? Blanco es, gallina lo pone y frito se come, sin embargo estos señores no entendieron. El que me ha contestado me ha dicho, toma tu camilla, toma tu camilla, toma tu camilla, toma tu testimonio.
Claro, este hombre hubiera podido hacer algo si hubiera sido fácil. Él hubiera podido regalarle la camilla a otro porque de pronto había alguien que la necesitase. O la hubiera podido dejado a guardar. Le hubiera podido haber dicho a alguien, uy, mire, hoy es sábado, no puedo cargar la camilla, así es que usted me hace un favor, guárdemela, mañana domingo yo vengo por ella. Así somos nosotros, ¿no? Nosotros la arreglamos fácil. Pero no, el que ha sido sanado y que ha sido tocado por Dios, el que descubrió a Jesucristo, torrente de agua viva, el que tuvo un encuentro personal con él, no puede soltar la camilla, no puede soltar su testimonio, no puede callarlo, no puede avergonzarse. Si él soltaba la camilla, la gente no lo iba a reconocer. La gente no iba a decir, este era el que era paralítico. Este era el que estuvo 38 años esperando a que alguien lo metiera en Bethesda. No. Él tenía que cargar su camilla. Y yo creo que a mucho cristiano le pasa, suelta la camilla, regala la camilla, manda a guardar la camilla. Para no meterme en problemas. No, es que yo no quiero que después anden diciendo de mí, yo no quiero que después meterme en problemas, yo no quiero, no, yo mejor me quedo calladito, ya el Señor me sanó, aleluya, gloria a Dios, ya todo está bien. Pero el que había quedado sano no sabía quién era. Y chévere que no sabía quién era, ya después lo identifica. ¿Por qué? Porque es una manera de decir cualquiera que se deje, que tenga un encuentro personal con Jesucristo, río de agua viva, torrente de agua viva, y que se deje de usar, puede ser instrumento de sanación, puede ser instrumento de bendición. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Norman, muchas gracias. Bueno, démosle gracias a Dios. Qué riqueza tenemos en esta liturgia y todavía si seguimos estudiándola vamos a encontrar muchas cositas más que el Señor nos hable a cada uno. No la dejemos ahí, como dijo Norman, no la estanquemos hoy, aquí ya, terminamos aquí y ya, nos vamos a nuestras labores y nos olvidamos de seguir meditando y de seguir analizando a ver cómo podemos ser esos canales de bendición. Entonces, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos hablas. Papito Dios, danos esa forma, Señor, de podernos mover, de poder hacer que siempre estés tú en movimiento en cada uno de nosotros y que podamos hacer vida a esta palabra. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Bueno, agradecerles a todos la presencia, agradecerles a todos que estén hoy acá. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que se conectan diariamente, a los que no se pueden conectar, pero encuentran la liturgia en la red. Bueno, recordarles que nosotros nos reunimos todos los días, hacemos grupo de oración. Los lunes estamos en Subia y en Fusagasugá. Los martes nos encontramos en el Eduardo Santos, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en la Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el norte. Entonces, y el domingo, pues en la Eucaristía, ¿cierto? Entonces tenemos todos los días un lugar, una hora para podernos encontrar. Entonces, todos son invitados, todos son bienvenidos. Aquí los estamos esperando. También queremos contarles que nosotros nos reunimos todos los días a las 3 de la tarde. También hacemos el Santo Rosario, hacemos oración de intercesión. Todos los días tenemos una petición diferente. Entonces también están todos cordialmente invitados a que participemos a las 3 de la tarde todos los días por este mismo canal, por este mismo Meet. Entonces, todos bienvenidos. También tenemos una cuenta en Nequi, está a nombre de Milena Bermúdez. Ella es quien maneja estos dineros que ustedes de todo corazón nos ofrendan y es con el fin de nosotros poder salir a hacer la misión. Ahorita en Semana Santa vamos de misión para
para Apía Caldas. Entonces, pues no estamos aquí tan cerquita y estos recursos nos ayudan mucho para el transporte, nos ayudan mucho para la alimentación y bueno, a veces para comprar Biblias para nosotros poder llevar a las diferentes casas que vamos y dar esa donación. Entonces les agradecemos esa caridad, esa generosidad que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Por el momento, pues pedirles que no se desconecten, que sigamos todos los días uniéndonos aquí a las 8 de la mañana, que podamos encontrar esa gracia y que la tengamos, como decía Norma, pues en movimiento, que llegue a ese mar muerto que somos y no que se quede en ese fango o en esa laguna estancada. Entonces démosle gracias a Dios, Papito Dios, te agradecemos por todo lo que nos has hablado, por todo lo que nos has dicho. Colocamos en tus preciosas manos este día y esta semana que nos vas a regalar. Bendito seas por siempre, Señor. A todos ustedes muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por el tiempo que donan para el Señor y para ustedes mismos. El Señor los bendiga, que tengan un bonito día. Entonces,